Listo. Bueno, vamos a comenzar entonces en el tema de los legados. Cuando nos referimos al legado, es la disposición de última voluntad que se hace en el testamento, pero no de la disposición de toda la herencia, sino que refiriéndose que el causante deja únicamente uno o más bienes para determinadas personas. Ahora bien, démonos cuenta, pues, dice el artículo 1002 que el testador puede disponer de una cosa o de una cantidad de cosas o de todo o de una parte de sus bienes a título delegado y en favor de una o más personas, ya sean individuales o sean jurídicas. O sea, compañeros, que si nosotros en el testamento queremos designar bienes para personas determinadas, lo podemos hacer y eso es lo que se llama legado. Muy diferente a cuando en el testamento constituimos a una persona como heredera universal de todo. Entonces, ¿qué desventaja pudiera tener disponer de los bienes en legado? ¿Cuáles miran ustedes, compañeros? ¿Será que tiene alguna ventaja o desventaja que dispongamos en forma de legado y no en forma de herencia en un testamento? Puede que tal vez no acepten la última voluntad, Lick. Puede ser que no lo acepten, o pudiera ser, compañeros, que cuando hagamos el testamento tengamos ciertos bienes, pero ¿qué va a pasar con aquellos que adquiramos después de hecho el testamento? Prácticamente van a quedar intestados si únicamente hiciéramos legados. En cambio, la herencia, a pesar de que no sepamos cuáles son los bienes que vamos a tener si constituimos un heredero universal, este va a tener la oportunidad de heredar todo sin importar o sin designar con exactitud los bienes. Ahora, vean esto, pues a la persona que va a recibir la herencia se le denomina legatario. Y así lo dice el artículo 1003. Menciona que el legatario es la persona a quien se le da algo por testamento, se conforma al artículo anterior, sin instruirlo, sin instituirlo, lo siento, como heredero. O sea, el legatario, si bien es cierto, va a ser parte de la disposición de los bienes de última voluntad del causante, no es su heredero. Puede ser que el testamento tenga señalado heredero y que también tenga legatarios. Ahora, por último, vamos a chequear esta cuestión del artículo 1004. Fíjense que en el artículo 1004 la ley señala una cuestión y menciona que si toda la herencia, o sea, la totalidad de la herencia se distribuye en legados, dice, se prorratearán las deudas, gravámenes y porciones alimenticias entre los legatarios en porción de sus respectivos legados. O sea, compañeros, cuando hay heredero, el heredero se hace cargo de todo, de lo positivo y lo negativo que tenga la herencia. Pero en el caso de los legados, como se está dejando bienes exclusivamente para determinadas personas, si se trata uno de saltarlo de las obligaciones, distribuyendo toda la herencia en legados, de todas formas, los legatarios tienen que pagar las deudas y gravámenes, dice, ¿y cómo lo hacen? En proporción a sus respectivos legados. Se le va a quitar un poco a cada uno y de los legados se pagan también las deudas que se tuvieron. Bueno, el artículo 1005. El 1005 nos dice que no tiene efecto aquel legado en especies, sino cuando se haya en dominio del testador al tiempo de su muerte. Por lógica, compañeros, recuerdan que cuando vimos el tema de lo que era la revocación, la nulidad y caducidad de las disposiciones testamentarias, pudimos notar nosotros de que si el testador disponía de los bienes, se entendía revocada la disposición testamentaria. Ahora bien, en el caso este de los legados es igual. Pongámonos un ejemplo. Si nosotros le dejamos, por ejemplo, a Baker, el causante le deja a favor de Baker un carro, lógicamente tiene que ser dueño del carro cuando fallezca para que produzca sus efectos el legado. Ahora, si le están heredando un carro que ya no le pertenece al causante, lo que va a pasar es que simplemente no va a tener efecto el legado, tal como lo dice el artículo 1005. A ver, por favor, vamos a darle oportunidad a que nos ayuden
a Yomari Orellana. Demos lectura, Yomari, por favor, al artículo 1007 del Código Civil. Artículo 1007. Legado de un crédito contra tercero o el de perdón o liberación de una deuda del legatario solo surtirá efecto en la parte del crédito o de la deuda subsistente al tiempo de morir el testador. Bueno, si el legado consiste en un crédito, o sea, no le estamos dejando bienes a la persona, sino que le estamos dejando derechos sobre un crédito. Ahora, el asunto aquí es que para que pueda tener efecto este legado, tiene que haber deuda, tal como lo dice el artículo, compañeros, ¿sí? Ahora, el crédito tiene que ser lógicamente contra un tercero. ¿Cuándo va a surtir efecto, compañeros? Va a surtir efecto si la deuda todavía subsiste, dice el artículo. Si existe la deuda al tiempo en que muera el causante, entonces sí produce efectos. Ahora, pongámonos a pensar, si en mi caso particular yo fuera el causante y a mí me debe 10,000 quetzales Carlos Ruiz y yo se los voy a dejar, por ejemplo, a Iván Mateo, a Daniel Mateo, y digo yo, bueno, voy a disponer en mi testamento que el dinero que Carlos Ruiz me debe, los 10,000 que Carlos Ruiz me debe, yo se los voy a dar en legado a Daniel Mateo. Si cuando yo fallezca, Carlos Ruiz ya no me debe ese dinero, ya no produce efectos este legado. Eso es precisamente lo que menciona el artículo 1007, que es necesario para que produzca los efectos el legado de un crédito contra tercero, que la deuda todavía exista al tiempo en que muera el causante. De lo contrario, si ya no hay deuda, aunque la dejen en legado, ese legado no va a producir ningún efecto. Artículo 1008. Brenda y voy, por favor, démosle lectura. Ahorita le... Artículo 1008. En los legados remuneratorios se observarán las reglas sobre donaciones de este género. Bueno, compañeros, ¿qué es algo remuneratorio? ¿Qué es un legado remuneratorio? ¿Alguien sabe a qué se refiere la ley cuando menciona esto? Que se recibe un pago por él. Que se recibe un pago ese compañero. ¿Alguien más que quiera participar? Lick sería como cuando le deben a uno y le devuelven el dinero. Fíjense que los remuneratorios, como dicen los compañeros, es una cuestión que se da en pago. Cuando ustedes vean el curso de Derecho Civil 4, van a ver que hay ciertas donaciones que se dan también por motivos de remuneratorio, o sea, porque se le quiere retribuir algo a alguien. Tal vez, imagínense ustedes de que le quieran dejar a su mejor amigo porque fue buena onda toda su vida. Entonces, bueno, como fue buena onda, yo le quiero dejar un legado en mi testamento, pero tiene un motivo, tiene una causa del por qué le estamos dejando el legado. Estos legados son los llamados remuneratorios, aquellos que hay una causa que los motivan. Ahora, ¿qué va a pasar con esos? Dice que se tiene que observar las reglas de las donaciones de este género. Esto no lo vamos a meter a ver ahorita porque tenemos suficiente contenido con el libro tercero como para pasar a ver las reglas de la donación remuneratoria. Entonces, únicamente lo vamos a dejar ahí. Vamos al artículo 1009. Por favor, compañeros, alguien que quiera colaborar con el artículo 1009. Yo. Por favor, Aníbal. Artículo 1009. El legado hecho a un acreedor tendrá efecto sin perjuicio del pago de su crédito. Bueno, dése en cuenta de esto, pues. ¿Quién está haciendo? Miren, si dice que es un legado hacia un acreedor, ¿quién lo está haciendo, compañeros? Quiere decir que el testador, el que está dejando el legado, es deudor de ese acreedor. O sea, compañeros, pónganse a pensar, si ustedes le deben dinero a su mamá, por ejemplo, ustedes son deudores de su mamá.
Su mamá es su acreedora porque ustedes le deben dinero. Ahora bien, ¿será que ustedes le pueden dejar un legado a su mamá cuando ella es su acreedora? Por supuesto. Lo único que el hecho que ustedes le dejen un legado a su acreedor no quiere decir que le están pagando el crédito. Siempre siguen siendo deudores, salvo por supuesto que digan que legados para pagar ese crédito. ¿Me entienden esto, compañeros? Regalarle algo en herencia al acreedor no quiere decir de que ya no le debamos nada al acreedor. Ahí sí que se está dejando el legado, pero no, ahí sí que sin perjuicio del pago, tal como dice la ley. O sea, el crédito permanece íntegro a pesar que dejemos un legado, salvo, por supuesto, que el legado lo dejemos precisamente para pagar esa deuda. Artículo 1010. Por favor, ¿quién más lo quiere leer? Yolic. Por favor, compañera. Se acepta el legado expresamente cuando se pide y tácitamente cuando se recibe la cosa legada. Bueno, el legado prácticamente hay dos formas de aceptarlo. Una es expresamente y la otra es tácitamente. Y la ley lo dice con claridad. Es expresa cuando pedimos que nos den el legado. Y es tácita cuando no se pide, pero sí se recibe la cosa. Vean estos casos, pues el del artículo 1012, lo siento, sí lo vamos a analizar un poquito. Por favor, ¿quién más quisiera leer, quiere colaborar con los artículos de los compañeros que no han leído todavía? Yolic. Primero, Yasmín, El 1012, ¿verdad? por favor. Artículo 1012. Si entre varios herederos ninguno ha sido encargado particularmente de pagar el legado, cada uno debe hacerlo en proporción a la parte que le haya correspondido en la herencia. Miren esto, pues, o sea, compañeros, les digo, en el testamento se pueden dejar herederos y se pueden dejar también legatarios. O sea, ¿cómo va a ser esto? Voy a tomar los primeros nombres que aparecen aquí en el listado. Vamos a decir, por ejemplo, bueno, constituyo como mi heredera universal a Adriana Estrada y mi heredero universal Alfredo Hernández. Pero voy a dejar un legado a favor de Andy Marel y a favor de Andrea Hernández. Entonces, en este ejemplo, hay dos que son herederos universales, los cuales se van a repartir todos los bienes, derechos y obligaciones que está dejando el testador, salvo los legados, ¿sí? Se van a repartir todo menos los legados. ¿Por qué? Porque los legados no forman precisamente parte de la herencia que van a recibir los herederos, sino que va destinado para otra gente. Ahora bien, ¿de dónde se van a pagar los legados? Como recordemos que al momento que fallezca el testador, pues ya no está él para disponer de sus cosas. Dice que si entre varios herederos no se le encargó a ninguno pagar los legados, lo tienen que hacer los dos. ¿Cómo? En proporción a sus partes. Como ellos van a ser los herederos universales, estos herederos universales son los que tienen que pagarle a los legatarios. Pagarle se dice por decirle, darle su legado. Ahora, vean el 1013. ¿Quién está disponible? Vidalia, por favor, de la lectura a usted. Artículo 2013. Si la obligación... 1013, ajá. Perdón. Está. Si la obligación de pagar el legado se ha impuesto a uno de los herederos, él solo debe hacerlo. Bueno, vean los dos casos. Pues el primer caso, el del 1012, menciona cuando no se le dijo. Si hay varios herederos, lógicamente, si hay un heredero, ahí no hay duda. El heredero único que hay es el obligado a pagar los legados. Ahora, en el caso compañeros, cuando hay varios herederos, si no se designó a quién le toca sacar de su parte de la herencia para pagar los legados, les tocaba a los dos. ¿En qué forma? En forma proporcional. Pero si se dice, si se indica
a pesar de que hubieran 2 o de repente más herederos universales, si en el testamento se indica constituyo como mis herederos universales a 3 personas, pero de las 3, fulano de tal es el que tiene que pagar de su parte los legados, ahí no hay duda. Es al heredero designado al que le toca hacer el pago de los legados. Entienden entonces, compañeros, que primero, al momento de distribuirse la herencia, se les da a los herederos y los herederos son los que tienen que encargarse de hacer el pago de los legados. Permítame un minuto, compañeros. Solo voy a conectar la computadora porque se me está quedando sin batería, ¿sí? Disculpen, compañeros, me tocó todavía el cargador. Bueno, vamos a continuar entonces. Estábamos platicando de a quién le toca hacer el pago de lo que son los legados. Ahora bien, miremos el artículo 1014. ¿Quién quiere colaborar, compañeros? Cualquiera que quiera tomar la lectura, por favor. Yo, si quieren, Vamos con Gerson, el primero que me apareció a mí. Y después sigue Stephanie, ¿sí? artículo 1014. La cosa legada se entregará con sus accesorios y en el estado en que se encuentre el día de la muerte del testador. Bueno, toda la cosa, compañeros, se constituye hasta con sus accesorios en cuanto se refiere a cómo tiene que ser entregada como legado. O sea, todo lo que accesoriamente se le haya unido, recordemos la institución esta de la accesión, compañeros, todas las cosas que produzcan o las que se adhieran ya de forma natural o civil a una cosa, pasan a formar parte de ella y le pertenecen a su propietario. Pues en este caso, lo que dejen, compañeros, como legado, se entiende que lo entregan con todos sus accesorios. Por ejemplo, si dejan un terreno, compañeros, imagínense que la persona dijera, la que va a disponer, bueno, le dejo tal terreno a fulano de tal. Ese fue su legado, pero al momento de su muerte, ese terreno ya tiene un rancho, ya tiene una casa. Es lógico entender de que ya se le va a entregar sus accesorios, o sea, también con la casa que le fue construida. Lo constituye todo el legado. 1016. Continúa, Stephanie, por favor. Está bien, artículo 1016. Si la cosa legada estuviere grabada con una pensión, servidumbre u otra carga inherente al fondo, tal gravamen recaerá sobre el legatario. Bueno, si la cosa que se está dando a través de un legado tiene cargas, por lógico, esas cargas le van a pasar ahora al legatario. Como ejemplo, imagínense que vamos nosotros, compañeros, a otorgar en este caso como un legado una casa, pero la casa tiene una hipoteca pendiente de pagar. Lógicamente, si van a aceptar el legado, entonces la están aceptando con todas las cargas que la misma tiene. Entonces, las cargas del bien que se otorga en legado le corresponden a su legatario. ¿Sí? Bueno, vamos ahora al artículo 1019. Por favor, ¿quién quiera colaborar? Yo digo que las damos primero. Dígale, Jessica, después nos ayuda Kevin. Artículo 1019. Al entrar el heredero en posesión de la herencia, tendrán los
los legatarios el derecho de pedir el albacea o al heredero, según las circunstancias, la entrega del legado y sus frutos e intereses. Bueno, ¿qué nos quiere decir esto, compañeros? Dice que al entrar, ¿quién? El heredero en posesión de la herencia. O sea, ¿a quién le van a dar primero? Se la van a dar al heredero. El heredero universal, en este caso, le va a entregar ¿a quién? A los legatarios. Pero ahora, los legatarios, dice, tienen derecho de pedirle. Cuando él entra en posesión, ellos le pueden pedir. Pero ¿a quién, compañeros? Dice aquí que le podrían pedir ya sea al albacea o al heredero. No hemos visto todavía el capítulo del albacea, y es el que ustedes van a ver en su casa, pero el albacea es el ejecutor testamentario. Es la persona a quien designa el testador que va a ser la encargada de hacer cumplir su voluntad, de distribuir la herencia, ¿sí? El albacea no es precisamente un heredero, solo es una persona a la que le están encargando que se encargue de dividir la herencia o los legados tal como dispuso el testador en su testamento, ¿sí? Entonces, cuando entran en posesión los herederos, o sea, cuando hayan aceptado la herencia, ahí es cuando los legatarios tienen el derecho de pedirles, ya sea a ellos directamente, cuando no hay albacea, o de pedirle al albacea su parte de la herencia, lo cual es el legado. Por favor, si alguien tiene alguna duda, pregunte, compañero, ¿sí? Recordemos que el contenido es completo para nuestro examen final y no es tan facilito. Yo sé que a la larga, ya cuando veamos casos de este contenido, es un poco enredado. No enredado, sino que es un poco amplio. Bueno, artículo 1021. Kevin, por favor, si gustan cosas, colabórenos ahora. Artículo 1021. El legatario que muera antes de que el testador no adquiere derecho alguno al legado, ni lo transmite a sus herederos, a no ser que estos hubiesen sido llamados igualmente por el testador. Bueno, ¿recuerdan ustedes, compañeros, que cuando platicábamos de la herencia, en la herencia estaba el famoso derecho de representación? Cuando alguna persona hubiera fallecido antes que su causante, tenían sus herederos el derecho de entrar en representación. Ahora vean lo que dice este artículo 1021. Dice que si muere ¿quién? El legatario antes que el testador, dice, no adquiere derecho alguno al legado. Tampoco lo va a transmitir a sus herederos, dice, a no ser que estos, o sea, sus herederos, hubieran sido llamados igualmente por el testador. Entonces, en el legado, compañeros, no hay prácticamente derecho de representación. Lo que sí hay en la herencia. Artículo 1022. Por favor, compañeros, veamos todos, colaboremos leyendo. Por favor, compañeros, ¿alguien que quiera leer el 1022? Pues yo le... Memo. Y después Darly. Artículo 1022. No hay derecho de acrecer entre los legatarios si el testador no lo estableció clara y expresamente. Bueno, no hay derecho a acrecer significa no pueden acrecentar su parte. Miren el supuesto que tiene anteriormente, pues en el 1021 decía qué pasaba si habían dejado un legado y fallecía el legatario antes de él. Imagínense pues, viene el papá y menciona que deja como heredera a su esposa o a su mamá, pero que deje un legado. O sea, a mis 2 hijos les voy a dejar una casa. O sea, que ellos van a ser copropietarios de la casa. Pero resulta que un hijo falleció antes que él. ¿Qué va a pasar en ese caso? No hay derecho de acrecer. El otro hijo, por estar él solito, no tiene derecho prácticamente de agarrarse la parte del legado que le correspondía a su hermano. La ley dice que no puede acrecer, salvo, por supuesto, en este caso, si el testador lo estableció clara y expresamente. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a suceder, compañeros? Vean esto, pues, textualmente. No tienen derecho a acrecer entre los legatarios.
si el testador no lo estableció clara y expresamente. O sea, si el testador quiere dar chance a que sí haya derecho a crecer, tiene que decirlo en el propio testamento, que sí va a haber oportunidad de acrecer. Artículo 1023. Ingrid Gabriela, por favor, continúe usted. Buenas noches, artículo 1023. Distribuida en legados toda la herencia, el heredero instituido, si lo hubiere, tendrá derecho a la cuarta parte de la herencia que se deducirá a prórrata de los legados. Bueno, ¿entendieron esto, compañeros? Quisiera que alguien me lo explicara cómo lo entiende. Por favor, léanlo y me explican cómo entienden el artículo. Como el heredero es un familiar, ¿verdad? Y si toda la herencia se dejó legada, es decir, no a él como heredero universal, una cuarta parte de toda esa, de todo ese legado le pertenece al heredero. Eso es lo que entiendo. Bueno, pero aquí dice que distribuyó todo en legados. ¿Cómo es la cuestión? Le quitan a todos los legatarios, por así decirlo, una parte igual, hasta que completen la cuarta parte de todo eso para el heredero. ¿Entendieron todos, compañeros, lo que dijo el compañero ahorita? Sí. Bueno, ahora bien, vamos a dar un ejemplo. El ejemplo más sencillo es tratarlo con dinero. Les voy a compartir ahorita una tablita de Excel. Miren pues, el testamento fue de esta manera. ¿Pueden observar correctamente lo que les estoy mostrando, compañeros? Vean pues, lo que tenía el testador eran 600,000 quetzales. Y en el testamento dice así: constituyo como mi heredero universal a mi amigo fulano de tal. Y dejo los siguientes legados. A mi hijo primero 100,000, al segundo 100,000, 100,000, 100,000, 100,000. Díganme cuánto quedó, compañeros, de los 600,000 que tenía. Nada. No quedó nada. Distribuyó, compañeros, toda su herencia en legados. Y todavía, dice, miren, constituyó como su heredero universal a su amigo. Entonces, ¿qué le dejó al amigo? Él era su heredero universal y prácticamente estamos diciendo que no le quedó nada. Ahora bien, ¿qué dice la ley para este caso, compañeros? ¿Quién leyó el artículo, compañeros? Yoli. Por favor, compañera, dale otra vez. Dice, artículo 1023. Distribuida en legados toda la herencia, el heredero instituido, si lo hubiere, tendrá derecho a la cuarta parte de la herencia que se deducirá a prórrata de los legados. Bueno, entonces, compañeros, ¿dejaron heredero? Sí. ¿Y le dejaron herencia? No, porque toda la distribuyeron en legados. ¿Por qué? Tal vez se le fue al testador. Ahora, ¿qué va a pasar en este caso? Dice que él tiene derecho ¿a qué? A la cuarta parte. La cuarta parte de la herencia es, voy a dividir estos 600,000 dentro de 4. 150. 150, Nick. 150. O sea, compañeros, que a cada uno de estos le tienen que quitar un poquito, ¿sí? Para los 150. Prácticamente les voy a decir, si van a ajustar los 150 dentro de 6, le tendrían que quitar 25,000 quetzales a cada uno de ellos. ¿Entienden bien cómo funciona esto? Sí, Lick. Bueno, vamos a pasar de aquí entonces, que considero que era de repente el artículo más dificilito que había. Esto es, compañeros, lo relativo a los legados. No nos vayamos a confundir con la herencia. Los legados dijimos que son a título así, bien particular, cuando se le deja algo singular a una sola persona. Ya pueden ser un bien o pueden ser varios bienes, pero no va a ser toda la herencia. Cuando es toda la herencia, o como llamamos a título universal, es cuando existen los famosos herederos. De lo contrario, no hay herederos. Cuando se deja
exclusivamente bienes para determinada persona, lo que existe son legatarios. Punto. Este es el otro tema que quiero que tratemos, compañeros. Es un tema que no es tan grande, pero es muy importante. Lo de la aceptación y la renuncia de la herencia. Bueno, este tema de la aceptación y la renuncia es relativo a la herencia. No estamos hablando ahorita de legado, ¿sí? Me interesa mucho, compañeros. Yo les pongo este ejemplo de acá, manchado, para que ustedes hagan sus apuntes en el código, ¿sí? De lo contrario, yo sí les voy a ser bien honesto. Si ustedes no mancharon su código, compañeros, no esperen sacar unos 10 puntos en el examen final. Es necesario que tengan hechas sus anotaciones, porque tomar todo el libro tercero del Código Civil para resolver casos con fundamento legal tiene que haberse estudiado y tienen que tener marcado. Entonces yo les vuelvo a repetir, por favor, yo les hago esto de acá, a mí me daría lo mismo estar leyendo el código, solo así, pero se los marco para que tomen nota de las cosas importantes. Bueno, vamos a ver pues, cuando nos referimos en primer lugar, aquí vamos a tratar dos cuestiones, la aceptación y la renuncia de la herencia. Es que el hecho que le dejen únicamente a uno los bienes, que uno se considere heredero, no quiere decir que sean nuestros. Hay que aceptar la herencia o renunciar la herencia. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando platicamos de herencia nos estamos refiriendo a cuando se heredan todos los bienes, todo lo bueno y todo lo malo del causante. Bueno, ¿cómo puede ser, compañeros? 1026. Aceptarse la herencia se puede de dos formas. En forma expresa y en forma tácita. Lo mismo, si chequeamos esta cuestión de lo que es los legados, veíamos nosotros que en los legados también, vean, decía el artículo 1010, la aceptación de los legados puede ser en forma expresa o en forma tácita. Bueno, la aceptación expresa siempre va a ser, compañeros, cuando se manifieste que uno sí quiere aceptar la herencia. Y va a ser tácita cuando no se manifiesta o no se pide la herencia, pero sí se hacen los actos necesarios para creer de que sí se va a aceptar. Miren el 1027, precisamente nos dice cuando hay una aceptación expresa y dice que el heredero acepta expresamente la herencia, número 1, manifestándolo al juez, diciéndole al juez, señor juez, por supuesto, esto es en un juicio, en un proceso voluntario que se llama proceso sucesorio, se va a decir que sí manifiesta su consentimiento de aceptar la herencia o pidiendo la posesión de los bienes. Y en cambio, se dice que se aceptó tácitamente la herencia cuando no es expresa, cuando no se piden ni se manifiesta ante el juez, sino que únicamente se entra en posesión de los bienes cuando uno se considera dueño de los bienes y por supuesto está aceptando la herencia, pero no en forma expresa, sino que en forma tácita. O cuando uno, por ejemplo, dice, realiza otros actos, ¿sí? Los cuales no haría si uno no fuera el heredero. Artículo 1029. ¿Quién me quiere ayudar, compañeros, por favor? Yo, por favor, Darling, y después Baker. Artículo 1029. La herencia instituida a favor de personas jurídicas, menores e incapacitados será aceptada por sus representantes legales. La renuncia de la herencia dejada a menores e incapacitados deberá hacerse con aprobación judicial e intervención del Ministerio Público. Bueno, vamos a ver ahorita esa palabra aquí que dice Ministerio Público. Ya saben ustedes que cuando no sea materia penal, todo lo que diga el Ministerio Público se refiere a qué institución, compañeros. Así como en este caso. A la PGN, Procuraduría General de la Nación. Correcto, a la PGN. Todo lo que en materia civil, lo que no sea materia penal, que diga que se le va a dar intervención al Ministerio Público, se está refiriendo a la Procuraduría General de la Nación. ¿Por qué, compañeros? Miren, pues,
Estas personas que menciona acá, tanto las personas jurídicas como las personas menores de edad y los incapacitados que pueden ser los declarados en estado de interdicción, dice que pueden aceptar las herencias por medio de sus representantes legales. Entonces, sí pueden aceptar. ¿Pueden renunciarla? Por supuesto, también pueden renunciar la herencia. Puede ser que la herencia, recuerden que la herencia constituye el título universal, que trae todos los bienes y derechos, pero que también trae todas las obligaciones y deudas. Entonces, si la persona en su patrimonio no tenía un superávit, sino que tenía un déficit patrimonial y no tiene cuenta estar aceptando la herencia porque trae más deudas que beneficios, entonces se puede renunciar a la herencia. ¿Cómo van a renunciar a la herencia, por ejemplo, un menor de edad? Lo va a renunciar siempre por medio de sus representantes legales, pero se necesita tener una aprobación judicial. O sea, hay que pedirle permiso al juez y darle audiencia a la PGN para poder renunciar la herencia en nombre del menor, del incapacitado o de la persona, bueno, solo de los menores y de los incapacitados. ¿Entienden esto, compañeros? ¿Se puede aceptar? Sí. Los representantes legales pueden, pero en el caso específico de los menores y de los incapacitados, cuando se va a renunciar, también pueden renunciar a la herencia por medio de sus representantes legales. Pero eso sí, el representante legal para renunciar a la herencia va a tener que pedirle permiso al señor juez mediante un juicio donde le autorice y por supuesto en ese juicio le van a dar audiencia a la PGN para que se manifieste al respecto. Uno le da audiencia a la PGN diciéndole que emita una opinión y de repente uno le va a mostrar del por qué quiere renunciar y si le demostramos a la PGN en las actuaciones, la PGN nos va prácticamente a respaldar con un dictamen, va a decir tiene razón, se recomienda que renuncien a la herencia y el juez ya va a autorizar que renunciemos. 1030, por favor, Baker. Artículo 1030. La aceptación de la herencia no puede hacerse condicional ni parcialmente. Bueno, ¿cómo tiene que ser entonces, compañero, la aceptación de la herencia? Si no se puede hacer ni condicional ni parcialmente. Por completo e incondicional. Por completo. Miren, cuando uno hace los procesos sucesorios como notarios, prácticamente no está preguntando qué quieren y qué no. Solo se pregunta si aceptan o no la herencia. Y solo se puede decir sí o no. La aceptación no se puede hacer ni parcial ni condicional. O se toma toda la herencia o no se toma nada, ¿sí? O se renuncia a la herencia. Una de las dos opciones son las que nos da la ley. Ahora, ¿cómo es esta cuestión? ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer estos actos de aceptar o renunciar a la herencia? ¿Quién quiere leerse el artículo 1031, compañeros? Muy importante este artículo. Yo. Por favor, compañera. Artículo 1031. El término para aceptar la herencia es de 6 meses a contar de la muerte del testador. Si el heredero se encuentra en el territorio de la República y de un año si está en el extranjero, si para el término de la aceptación sin que nadie se presente a reclamar la herencia ni haya heredero a quien manifiestamente permanezca o han renunciado los que tenían derecho a ella, se declarará vacante arreglándose a las prescripciones del Código Procesal. Bueno, ¿cómo es la cuestión aquí, compañeros? Miren, pues, lo primero, la primera cuestión que aparece es la que nos menciona que hay tiempo supuestamente para poder aceptar la herencia. ¿Cuánto tiempo tenemos para aceptar la herencia, compañeros? 6 meses para el que esté en el país y un año para el que está afuera. Muy bien. Como dicen la respuesta, depende. Si uno está en el país, ¿tenemos cuánto? 6 meses del fallecimiento del causante y un año si estamos fuera del país. Ahora, ¿qué va a pasar, compañeros, si no se acepta la herencia? La herencia se considera vacante. Más adelante, cuando veamos los intestados, cuando veamos la cuestión intestada, que es el último tema, vamos a ver
¿Cómo funciona esto de la vacancia? ¿A quién le vienen quedando las herencias vacantes? Bueno, vuelvo a repetir. ¿Tenemos cuánto tiempo? 1 año si estamos fuera de la República y 6 meses si estamos en la República. Nos vamos a saltar al 1034 que tiene razón, que tiene relación con este artículo 1031. ¿Quién lo quiere leer, compañeros, de los que no han leído? Yolic. Por favor, Carlos. Artículo 1034. El término para renunciar a la herencia es el mismo que el de la aceptación. La renuncia debe ser expresa y hacerse por escrito ante el juez o por medio de la escritura pública. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo tenemos para renunciar a la herencia, compañeros? El mismo que la aceptación, Lick. El mismo que la aceptación. Bueno, se me haría más fácil si me dijeran el tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos para renunciar a la herencia? ¿Cuál es el término, compañeros? Para 6 meses si está en el país y 1 año si está en el extranjero. Bueno, manéjenlo así mejor, porque yo en su examen no les voy a preguntar cuánto tiempo tienen. Les voy a poner el caso y les voy a preguntar si todavía puede renunciar o no. Entonces hay que saber cuánto es el plazo que tienen para aceptarlo o renunciarlo, que prácticamente es el mismo. Si se dan cuenta, la ley nos otorga un plazo para que aceptemos o renunciemos la herencia. ¿Y qué pasa si no la aceptamos ni la renunciamos? Pues se va a quedar vacante, ¿sí? Ahora, artículo 1032, por favor, quien no ha participado puede hacerlo ahorita. Si quiere yo lo leo, Lick. Por favor, Barahona. Artículo 1032. Una vez aceptada la herencia, el heredero es propietario de ella desde la muerte del causante y son suyos los frutos y las ganancias y pérdidas de los bienes hereditarios. Bueno, ¿desde cuándo entonces el heredero es dueño de los bienes, compañeros? Porque el testamento puede estar y dejan el testamento con legados, con herencias y todo. La cuestión es desde cuándo dice la ley que va a ser propietario el heredero, desde que acepta la herencia. Mientras no haya sido aceptada la herencia, los bienes no le pertenecen al heredero. Hasta que la acepta, se considera propietario de ella y desde entonces empiezan a pertenecerle los frutos y las ganancias que la cosa produzca. 1033. Por favor, alguien que no haya leído. Yolic. Por favor, Catherine. Compañera. Bueno, ¿alguien más? Encienda su micrófono, compañera. Sí. Si lo leo yo. Por favor, compañera. Artículo 1033. Puede renunciar la herencia y legados los que tengan la libre disposición de sus bienes. Bueno, prácticamente pueden renunciar la herencia y pueden renunciar al legado a las personas que sean capaces. Y les pregunto, ¿y los que son incapaces, compañeros, será que pueden renunciar a la herencia también? De Silic. Bueno, ¿y cómo lo harían entonces? Deberán de solicitarlo por medio de una aprobación judicial y la intervención de la Procuraduría General de la Nación. Muy bien. Los que no son capaces también pueden, por medio de su representante legal, tal como lo dijo el compañero, pero pidiéndole permiso al juez y dándole audiencia a la PGN. Ahora, artículo 1035. Por favor, son un poquitito los artículos que nos quedan ya por analizar. Lo leo yo, Lick. Por favor, Alfredo. Artículo 1035. La renuncia de la herencia solamente no priva al que la hace de reclamar los legados que se le hubieran dejado. Bueno, miren esto, pues. Aquí lo que se entiende, compañeros, es que de repente el testador puede dejar a una misma persona como heredero y como legatario. Revisen otra vez el artículo. Vean cómo dice, pues dice, ¿la renuncia de qué?
de la herencia, dice solamente, no le va a privar a hacer de reclamar los legados que se le hubieran dejado. O sea, compañeros, que si el testador deja a nuestros clientes como herederos y como legatarios, puede ser que nuestro cliente renuncie a la herencia. ¿Y será que porque renuncia a la herencia está renunciando también a los legados? ¿O sí tiene derecho todavía que le den el legado a pesar que haya renunciado a la herencia? No le puede reclamar los legados, porque no lo priva, dice aquí el artículo. Entonces tiene Sí, derecho a reclamar. no son lo mismo, compañeros. No son lo mismo la herencia que los legados. Si renuncia a la herencia, de todas formas, sí dice la ley que puede y tiene derecho a reclamar los legados que le hubieran dejado. O sea, si quiere renunciar a los legados, puede renunciarlos, pero con el hecho de renunciar solo a la herencia, no renuncia a los legados. 1036. Vean estas cuestiones. Los asuntos relativos a los acreedores son muy importantes para aquellas personas que deseen hacer la aceptación o deseen hacer la renuncia de la herencia. ¿Quién lo quiere leer, compañeros? 1036. Lo leo yo, Lick. Por favor, compañera. Artículo 1036. El acreedor del heredero o legatario que renuncia a la herencia o al legado puede reclamar la parte que cubra su crédito. Mira, pues, el causante o el testador que designa a un heredero o a un legatario, ellos tienen el derecho, los herederos o legatarios, de aceptar o de renunciar la herencia. Pero si la van a renunciar y ellos tenían acreedores, o sea, personas a los que les deben dinero, los acreedores, dice, tienen, a pesar que los acreedores no son herederos ni tampoco son legatarios, pero pueden reclamar, la ley les da derecho a que reclamen la parte de los legatarios o los herederos que están renunciando, pero solo la parte que cubra sus créditos. ¿Me entienden? Si nuestros clientes son los acreedores de algún heredero o de algún legatario y nosotros sabemos que ese heredero o ese legatario piensan renunciar a la herencia con la que le pudieron haber pagado a nuestro cliente, que es el acreedor, hay que decir al acreedor que él puede reclamar lo que el heredero o el legatario está renunciando en herencia. Miren el siguiente. Estos se relacionan bastante. 1037. ¿Quién nos quiere ayudar, compañeros, de los que no han leído? Lo leo yo, Lick. Por favor, compañera. Artículo 1037. El que es llamado a una misma herencia por testamento o intestado, si renuncia la una, se entiende que renuncia a las dos. Bueno, miren esto, pues. No es lo mismo decir que una persona es llamado a ser heredero y a ser legatario, porque recordemos, el que es llamado a ser heredero y a ser legatario, si renuncia a la herencia, todavía puede reclamar el legado. En cambio, aquí dice la ley, cuando una persona, compañeros, es llamada a ser heredero, ya sea por testamento o por intestado. Puede ser, escuchen bien, que el padre, el causante, haya dejado en el testamento a un hijo como es heredero universal de lo que decía el testamento, ¿sí? Pero resulta que en forma intestada hay bienes también de los que no se dispusieron. Y resulta que el hijo, por ser su hijo, también es su heredero. Ahora, si renuncia a lo que le dejaron en el testamento de herencia, se entiende que está renunciando también a la herencia que sería intestada. ¿Estamos conscientes de esto, compañeros? Si se renuncia, no es legado, estamos hablando de herencias. Si se renuncia a la herencia testamentaria, también se está renunciando a la intestada o viceversa.
si lo que queda intestado se está renunciando, también se renuncia a lo que se nos dejó como herederos en el testamento. Vuelvo a repetir, no estamos hablando de legados, estamos hablando de herencias. Si se renuncia a la testamentaria, se está renunciando también a la intestada de haberla. 1039. Por favor, ¿alguien que quiera colaborar? Yolik, Por favor, compañera. artículo 1039. Si el heredero renuncia la herencia en perjuicio de sus acreedores, pueden estos, siempre que sus créditos fueren anteriores a la renuncia, pedir al juez que los autorice para aceptar en nombre de aquel. En este caso, la aceptación solo aprovechará a los acreedores hasta el monto de sus créditos correspondiendo el exceso, si lo hubiere, a los herederos que sean llamados por la ley. Bueno, recordemos que decía el artículo anterior, el que habíamos leído, que se refería a los acreedores. Estamos refiriéndonos al artículo 1036. Decía que ellos podían reclamar la parte si el otro iba a renunciar. Ahora, vean esto pues. Puede ser, miren el 1036, decía que si el heredero legatario renuncia, pues podía reclamar la parte que cubra sus deudas el acreedor. Pero puede ser que renuncien con justa causa. O sea, renuncia porque no les conviene. Ahora, en este caso, es muy distinto. Es, si renuncian a la herencia, pero ¿qué dice aquí? En perjuicio de sus acreedores. O sea, están renunciando a la herencia simplemente porque no quieren tener dinero, porque los acreedores se lo van a quitar en un cobro judicial, porque le deben al acreedor. Ahora, si lo que hacen es simplemente renunciar, sí les convenía la herencia, pero la van a renunciar para no pagar al acreedor, eso es renunciar en perjuicio de los acreedores. Menciona la ley que en estos casos, por supuesto, siempre y cuando le deban al acreedor antes de hacer la renuncia. Dice que el juez, se le puede pedir al juez que autorice a quién, a los acreedores a aceptar la herencia en nombre de aquel, o sea, a que los acreedores acepten la herencia que en su perjuicio quiere renunciar el heredero. Vuelvo a decir, cuando el heredero quiere renunciar a la herencia, pero en perjuicio de sus acreedores, para no pagarles, estos acreedores le pueden pedir al señor juez, demostrando que es en su perjuicio, de que ellos puedan aceptar la herencia, por supuesto, solo lo que les debe en lugar del acreedor, en lugar del heredero. Pregunto, compañeros, ¿me entendieron bien esto que acabamos de ver ahorita en este artículo 1039? Vuelvo a preguntar, compañeros, si tienen dudas, por favor, pregunten. Si no, pues vamos a avanzar con el otro. 1040. Por favor, el último compañero que quiera leer. Soy licenciado. Démoslo, Juan Pablo, por favor. Artículo 1040. El que deba entrar a la posesión de la herencia por la renuncia del heredero puede oponerse a que la acepten los acreedores, pagando a estos los créditos que tengan contra el que renunció. Bueno, miren esto pues. Tal vez si habían más herederos. O sea, si una persona renuncia, pueden entrar a posesión de la herencia las personas, pónganse en su caso, los representantes en la herencia si hay derecho de representación. Tal vez va a renunciar a la herencia el heredero, pero sus representantes sí quieren la herencia. Ahora, él va a renunciar y los acreedores quieren aceptar la herencia. ¿Se pueden oponer los hijos de el heredero que va a renunciar a que él renuncie? Definitivamente no pueden ellos. Ahora, lo que sí pueden hacer es oponerse a que la herencia que fue renunciada por el heredero
sea aceptada por los acreedores para que la acepten ellos como sus representantes. ¿Y qué es lo que tienen que hacer para el efecto? Hay que pagarle a los acreedores, compañeros. Si los representantes del heredero quieren ellos aceptar la herencia que renunció su padre, pero hay acreedores que también quieren aceptarla, entonces los representantes pudieran aceptar la herencia siempre y cuando se opongan a que los acreedores la acepten, pero pagándoles lo que les deben. Bueno, jóvenes, entonces, estos temas de la renuncia y la aceptación de la herencia son bien importantes para la evaluación. Y aquí salen un montonón de casos que tenemos que tratar. Y es que, de hecho, este tipo de contenido lo tenemos que ver obligatoriamente mediante casos. Porque cuando nuestros clientes lleguen a buscar la asesoría jurídica con nosotros, así es, únicamente llegan a uno a contarle casos. Cada vez que llegan con nosotros los abogados, los clientes, nunca le van a preguntar a uno, mire, licenciado, ¿será que mis acreedores pueden aceptar la herencia si yo la renuncio? No. Llegan a contarnos las cosas como que fuéramos la tía Consuelo. Entonces uno tiene que saber interpretar a las personas y atinarle qué es lo que les está pasando y aplicar las leyes al caso concreto. Jóvenes, ¿alguna tiene alguna consulta? O si no, pues vamos a dejar hasta aquí la clase. Yo tengo una duda.